Esto es un vídeo rápido y es para quejarme. Me jode muchísimo esa gente que no merece tener animales. En Facebook hay muchos grupos de caballos. Hace tiempo que no entro en Facebook, pero de vez en cuando se comparte alguna historia que comparto en Instagram y entro. Estoy en varios grupos de caballos y lo típico en los puñeteros grupos estos es poner el vídeo de un caballo que no es normal, que se encuentra mal, que camina raro, que algo tiene. Y preguntar, ¿sabéis qué puede ser? Me jode muchísimo. ¿Cómo que sabéis qué puede ser? A lo mejor el caballo está muerto de dolor, no puede caminar, o está en cólico, o le han salido unas cosas en la piel que no son normales. Y en vez de llamar al veterinario, preguntan, ¿sabéis lo que puede ser? ¡Qué cabrones! ¿En serio? ¿En serio queréis ahorraros dinero y preguntar en las redes sociales donde lo único que hay es gente inexperta, gente que no tiene estudios como para dar un diagnóstico exacto? De verdad, esto me saca de quicio. Vamos a ver, si a tu hijo le sale algo en la piel, o un día se levanta y no puede caminar, o tiene dolor, ¿qué hacéis? ¿Poneros en las redes sociales y pedir opinión? El mundo del caballo es una competencia de a ver quién sabe más. Y evidentemente toda la gente va a responder dando su punto de opinión. Es un cólico, este caballo tiene algo neuronal, este caballo le pasa esto. Todos dando su opinión. Y eso no tendría que ser correcto. El otro día vi este vídeo en un grupo de Facebook, la verdad, patético. Vi todos los comentarios, la gente comentando. Es un cólico, es la mitis, es no sé qué, no sé cuántos. ¿Realmente tenéis formación como para asegurar lo que es? Porque yo, con lo poco que sé de caballos y toda la gente que me pide consultas sobre algo veterinario, lo primero que hago es consultar con una persona experta, una persona con formación y una persona con título sobre veterinaria, ¿vale? Porque yo no soy nadie para decir lo que tiene o lo que deja de tener el caballo. Y la verdad es que me hace mucha gracia que toda esta gente que tiene un caballo, o tiene varios, o lleva muchos años en el mundo del caballo, diga su opinión. Lo que tiene que decir esta gente es, llama a un puñetero veterinario, gástate la pasta, que los animales sufren. Es igual que las personas, como el caso que he dicho antes. Si tú tienes a tu hijo sufriendo de dolor, vas a hacerle un vídeo y colgarlo en las redes sociales y preguntar, ¿alguien me puede decir qué le pasa a mi hijo? ¿No, verdad? Pues un caballo sufre igual que un hijo, igual que un humano. Por lo tanto, no me seáis tacaños. Gastaros el dinero y consultar con un puto veterinario, ¿vale? En el vídeo que he visto, dice, es que llama a un veterinario y no sabe lo que es. ¿Perdona? Está claro lo que es, yo sé lo que es, y mucha gente sabe lo que es. ¿Y un veterinario no sepa lo que es? A ver, si llamas a un puñetero amigo que dice que sabe un poco de veterinario, pues evidentemente no sabrá lo que es. Pero no me jodáis, una persona con estudios y el título de veterinaria sabe perfectamente lo que tiene ese caballo, ¿vale? O sea, la gente dice, he llamado al veterinario y no sabe lo que es, ¿vale? Para que no le digan, llama a un veterinario y gástate la pasta. De verdad, estoy muy indignada. El otro día mi yegua tuvo un principio de cólico, que yo sé tratar un principio de cólico, aún así llamé a la veterinaria. Me dio unas directrices a seguir, que ya las sabía, pero para asegurarme. Las acabé. O sea, la yegua mejoró y ya se le pasó el principio de cólico, ya empezaba a comer y tal. Pero como eran las 7 de la tarde, espera que pasa un coche. Como eran las 7 de la tarde, no quería dejar... Pasa otro coche. Hasta luego. Como eran las 7 de la tarde, no quería dejar a mi yegua toda la noche sin asegurarme de que la yegua estaba bien. Aunque la yegua ya comía, no tenía dolor, ya había defecado y todo esto. Aún así, le dije a la veterinaria que viniera y que la revisara. Me gasté la pasta. Y os digo que no me sobra la pasta. El dinero no me sobra, ¿vale? Pero para ella... todo, porque es un ser vivo y sufre. Y yo, para quedarme tranquila durante la noche y pudiera dormir, le dije que viniera. Y la yegua ya estaba curada, vino y me dejó, ya está curada, no tiene retención ni nada, la auscultó y tal. Con eso os quiero decir que si tenéis algún problema, no recurrir a las redes sociales, que en las redes sociales no hay expertos, ¿eh? Por favor, gastaros el dinero, que es un ser vivo, y sufre igual que sufrimos nosotros.
Y aquí la gente se va a pensar que yo estoy loca aquí hablando con el teléfono, pero bueno, me da igual. Y esto me tiene muy indignada, muy indignada. Yo evidentemente que le dejé un comentario de que gástate el puñetero dinero y llama a un puñetero veterinario cualificado y con título de veterinario, no un amigo que sabe un poco de caballos, ¿vale? Porque estos, así, a las redes sociales hay así. Gente que tiene caballos y sabe. No, por favor, no hagáis esto. Si no, no os compréis un caballo, compraros un caballo de cartón. Y no os dará problemas ni tendréis que gastaros el dinero, ¿vale? Estoy muy indignada, lo siento mucho. Y este vídeo no lo voy ni a editar, así mismo lo voy a colgar. Perdiendo el tiempo con mi yegua. Hasta la próxima, caballistas.